Bien, vamos a iniciar entonces el día de hoy con clasificación de los materiales. Vamos a empezar con generalidades. Bien, como generalidades pues tenemos lo siguiente. Lo que primero que vamos a abordar pues es lo que corresponde a lo de la clasificación de los materiales. Tenemos una manera o un enfoque para poder clasificar los materiales, los cuales pues aquí les presento algunos cuantos que según su naturaleza de origen pueden ser materiales naturales o se pueden clasificar como materiales naturales, artificiales o sintéticos. Naturales pues ahí está muy claro, ¿no? Lo que nos da la naturaleza, como puede ser el mármol, como puede ser el caucho, el yeso u otros tipos de materiales de ese tipo que la misma naturaleza nos otorga. Los artificiales pues pueden ser algunos polímeros, puede ser pues algunos metales que tengamos ahí en la naturaleza, puede ser el hormigón. ¿Qué diferencia hay entre los materiales artificiales y los materiales sintéticos? Los materiales artificiales son los que crea el hombre, pero a partir de elementos o materiales que otorga la misma naturaleza. En el caso de los sintéticos, pues también pueden ser polímeros, pueden ser algunos cerámicos, materiales compuestos, pero a diferencia de los artificiales, los sintéticos, todo hasta la materia prima se obtiene a partir del laboratorio. Entonces, repito, los artificiales son a partir de materiales que nos otorga la misma naturaleza, los podemos mezclar o podemos llevar a cabo un proceso químico para la obtención de un nuevo material. Los sintéticos, todo desde la materia prima se genera a partir del laboratorio para obtener un nuevo material. Entonces, esa puede ser una forma de clasificar a los materiales. También se puede clasificar según su aplicación. Se pueden tener materiales electrónicos, materiales de construcción, materiales aeronáuticos, materiales automotrices, etc. Entonces eso es dependiendo su aplicación, como también nosotros podemos clasificar a los materiales. También tenemos según su composición, pueden ser materiales homogéneos, heterogéneos, metálicos, no metálicos, inorgánicos y orgánicos. Otra manera de poder clasificar a los materiales pues es según sus propiedades físico-químicas. ¿A qué nos referimos esto? A las características que pueda presentar un material. Los materiales pueden clasificarse como materiales rígidos, flexibles, tenaces, frágiles, conductores, aislantes y reciclables. Entonces, esta es una manera en la cual podemos nosotros clasificar a un material, pero la clasificación más general y que se ocupa de forma más amplia es esta que les estoy presentando. Es la que pues yo creo que en su mayoría todos conocemos, que en su mayoría pues todos entendemos, que es la clasificación a partir de los 5 grandes grupos en los cuales pueden entrar los diversos materiales. Estos 5 grupos son los siguientes. Puede ser un material, se puede clasificar como materiales metálicos o metales, cerámicas y vidrios, polímeros, materiales compuestos y nanomateriales. Entonces, esta es, repito, una de las, déjenles quito esta línea, es la clasificación más general que se aplica actualmente. Entonces era lo que en algún momento les comentaba de que empíricamente o por parte de la experiencia nosotros hemos ido aprendiendo, ¿no? Pues tenemos un material metálico, ¿por qué? Porque es frío, es pesado, es muy resistente y brilla y conduce energía, ¿no? Eléctrica. Entonces, pues ese es un material cerámico. Como lo comentaba también, las cerámicas, pues los platos o el material o la famosa loza que se conoce, pues es un cerámico, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hemos entendido lo que son los diversos materiales o cómo se clasifican los materiales. Entonces, en algún momento nosotros hemos utilizado de forma muy general esta clasificación. Entonces, lo que vamos a ver aquí es más a detalle por qué obtienen esa clasificación estos materiales. Bien, vamos entonces, como lo comentábamos, a empezar a iniciar con los materiales metálicos, que es el primer grupo con el que vamos a describir, ¿no? ¿Qué características tiene para decir que tenemos un material y que ese material es un metal? Bien, los materiales metálicos. Estos materiales principalmente están compuestos
por elementos metálicos que se encuentran en la tabla periódica. Ahorita en un momento vamos a ver lo referente a tabla periódica. Entonces nosotros, es que me parece que una línea, pero aquí tenemos nosotros esta parte que nos indica, ¿no? Ok, si tú vas a decir que tienes un material metálico, pues este debe de presentar pues un elemento metálico, ¿no? Entonces ahí hay una de las primeras referencias en las cuales nosotros nos podemos apoyar para poder decir que tenemos un material metálico. Ok, pero dentro de estos metales nosotros podemos tener dos tipos de metales. Un metal puro, el cual está constituido solamente por un elemento. Podemos tener oro, plata, cobre, zinc, etcétera, y ya decimos que es un metal puro. Pero también están presentes lo que nosotros podemos conocer como aleaciones, que es la unión de dos metales o un metal y un no metal. Entonces, ¿por qué hacemos o para qué desarrollamos ese tipo de aleaciones? Pues obviamente para mejorar un material. Nosotros tenemos por ahí el caso de la plata. La plata, pues resulta que es un metal, pero es un metal que no tiene una buena resistencia mecánica. Entonces, si nosotros trabajamos con la plata pura, pues puede presentar deformaciones permanentes o fracturas permanentes cuando nosotros lo estemos manipulando o lo estemos deformando para poder darle alguna forma. Entonces, para eso se le adiciona o se le agrega otro elemento, ya sea otro metal u otro no metal, para mejorar esas propiedades y que pueda ser moldeable. Entonces, ahí tenemos esos dos casos con respecto al metal. Aquí en este caso lo voy a marcar el metal, pues como su nombre lo está indicando, ¿no? El metal puro pues está formado por un solo elemento metálico. Una aleación pues es la unión o la adición de otro metal o de otro no metal para mejorar sus propiedades. Bien, entonces ya tenemos dos puntos que nos indican bueno, más bien el punto de que tiene que estar formado por un elemento metálico y el otro que podemos tener ciertas o aplicar ciertas modificaciones y vamos a seguir teniendo un metal. Si tenemos repito, el elemento puro, pues tenemos un metal. Si tenemos un elemento metálico con otro no metálico, podemos seguir teniendo un metal, pero en este caso vamos a decir que es una aleación porque estamos juntando dos elementos para poder mejorar una propiedad, en este caso físico-química. Bien, otra característica, y yo creo que esta es muy relevante, es de que en su mayoría son materiales cristalinos. ¿A qué nos referimos? Esto lo vamos a ver en otra unidad, en otro tema, pero vaya, para que vayan entendiendo a lo que nos referimos con un material cristalino. Ya lo habíamos comentado ahí de forma muy general, pero vamos a repetirlo. Nosotros podemos tener que cuando estemos desarrollando un material, en este caso una aleación o el elemento puro como tal, pues va a presentar un ordenamiento específico de átomos. Aquí tenemos una serie de átomos, otra serie de átomos. Abajo vamos a tener obviamente otros átomos porque pues sabemos que la materia está formada por miles de átomos. Entonces nosotros ¿qué observamos aquí? Que presenta cierto ordenamiento, que presenta cierta periodicidad el cómo se están presentando estos átomos. Entonces en este caso pues observamos que este átomo y entre estos dos átomos pues va a existir una distancia, que esa distancia se va a repetir entre este y este, que esta distancia se va a repetir entre este y así sucesivamente. Lo mismo para la parte superior o inferior, se va a repetir esta distancia y aquí acá se va a repetir esta distancia. ¿Y qué nos va a producir el hecho que tengamos ordenados los átomos? Pues nos va a producir o nos va a generar o nos va a permitir definir el tipo de estructura que tenemos. Cuando decimos estructura, pues es la forma más pequeña en la cual se están organizando los átomos. Si observamos aquí, que ya lo vamos a ver más a detalle, pues tenemos estos cuatro átomos que nos está formando o que pueden formar un tipo de cuadro o de cuadrado. Obviamente, pues esta parte pues es tridimensional. Aquí lo estamos viendo en dos dimensiones, pero también tiene en la parte de atrás cierto número de átomos, en la parte delantera cierto número de átomos, entonces va a formar una forma en tres dimensiones. Entonces, a lo que voy con esto, que un material cristalino es aquel que presenta ordenamiento en sus átomos. Obviamente, si tenemos un material que no presente ese ordenamiento, que de cierta manera pues está representado así o están
sus átomos con esta distribución, pues observamos que no tiene cierta periodicidad, que no se presenta un ordenamiento continuo, por lo tanto, en este caso pues tenemos un material amorfo, que no es el caso de los metales. En los metales se presenta pues esta situación, ¿no? De que pues hay un ordenamiento, ese ordenamiento pues obviamente nos permite a los metales tener las propiedades con las cuales se identifican. Obviamente dependiendo del tipo de ordenamiento, este es un ejemplo muy general, pero podemos tener otros ordenamientos donde aquí hay otro átomo en el centro de estos cuatro, lo cual nos va a generar otra estructura. Entonces, dependiendo las modificaciones, más que las modificaciones, dependiendo el tipo de ordenamiento que presenten los átomos, pues van a ser el tipo de propiedades que va a presentar el material. Como sabemos, dependiendo del tipo de metal, pues va a presentar diferentes propiedades y esas propiedades van a permitir que tengan diferentes aplicaciones. Obviamente, pues conocemos el cobre. El cobre, pues por sí solo, pues no puede ser utilizado. Tenemos que generar una aleación para que presente ciertas propiedades. Pero vaya, el material que conocemos comúnmente como cobre, pues que es un muy buen conductor eléctrico. Tenemos otro metal, puede ser, no sé, el hierro o el aluminio. El aluminio, pues es un mal conductor eléctrico. Los dos son metales, pero ¿cuál es la diferencia? Pues la forma en la cual se están ordenando sus átomos, y ese ordenamiento va a permitir que un elemento o un material presente determinadas propiedades a diferencia de otro. Entonces, esta parte del ordenamiento pues es un punto importante, es un punto clave para los materiales para poder determinar, o lo que es un punto de partida con el cual los materiales, o es el punto de partida que los materiales tienen para definir sus propiedades. En este caso, pues por decir, hay algunos materiales que son más brillosos que otros. Eso también depende mucho del tipo de enlace, pero el tipo de enlace o la intensidad del enlace o las características del mismo enlace, pues dependen mucho del tipo de ordenamiento que presenten sus átomos. Entonces, todas sus propiedades van relacionadas al ordenamiento y la forma en la cual están distribuidos sus átomos. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos. Ok, gracias. Bien, entonces, como comentábamos, hay ciertas propiedades o características que presentan muy propias los metales o este tipo de materiales. ¿Cuáles son esas características? Pues que presentan una buena conductividad eléctrica, que presentan una buena conductividad térmica, una rigidez alta, una ductilidad, una maleabilidad y una dureza. Bien, la conductividad eléctrica, pues ahí es claro que es, ¿no? Que tiene la capacidad de hacer circular cierta cantidad de electrones a partir de su enlace. En este caso, los metales, lo vamos a ver más adelante, pues presentan, o ya con base a sus conocimientos en química, pues deben de saber que los materiales metálicos pues presentan un enlace, una nube electrónica, ¿sí? Un enlace metálico que es una nube electrónica que permite el libre flujo de los electrones. Entonces, por esa capacidad que tienen estos metales, por eso permiten de cierta manera una cantidad importante del flujo de esos electrones que nosotros conocemos como conductividad eléctrica. También son buenos conductores térmicos. Repito, depende mucho del tipo de ordenamiento que presenten los materiales, pero tenemos buenos conductores metálicos y malos conductores metálicos. Uno de los mejores conductores térmicos que son materiales metálicos, pues es el aluminio. El aluminio le ponemos ahí menos de un minuto y ya alcanza la temperatura deseada, a diferencia de algún tipo de aleación como puede ser un acero. Un acero pues tarda más en conducir la electricidad, el calor, por lo tanto pues no es tan buen conductor térmico los aceros. Una rigidez alta, pues de que nosotros muchas veces quisiéramos doblar algún tipo de barra y es complicado. ¿Por qué? Porque es rígido el material, ¿no? Los metales en su mayoría, repito, no todos, pero en su mayoría pues presentan esa característica que son muy rígidos y es de cierta manera complicado aplicando determinada fuerza flexionarlos.
La ductilidad se refiere a la deformación que nosotros podemos generar. Nosotros decimos que es un material dúctil porque presenta cierta deformación cuando nosotros aplicamos cierta cantidad de fuerza. En su momento pues vamos a ver los diagramas esfuerzo-deformación, los cuales nos indican las diferentes propiedades mecánicas que presentan los diferentes materiales. Entonces esa ductilidad pues es la que nos permite darle pues de cierta manera esa forma, al igual que la maleabilidad. La dureza pues es qué tanto resiste al rayado un material, en este caso los metales. Los metales son característicos o tienen esa característica de que es muy difícil rayarlos. Entonces por eso son duros o se pueden considerar duros porque no se pueden rayar con cierta facilidad. Entonces estas características o estas propiedades que acabamos de mencionar son lo que hacen que los metales sean uno de los materiales más utilizados en la industria. De hecho, pues está catalogado o tiene su propia clasificación, ¿no? La industria metalmecánica, ¿no? Estas características permiten que sean aplicados o que tengan una amplia aplicación o área de aplicación de este tipo de materiales. Pues ya sabemos que en la industria aeronáutica, en la industria automotriz, en la industria eléctrica, pues son ampliamente utilizados por estas características. Los conductores que actualmente conocemos, pues son, si nos enfocamos a las líneas de alta tensión, a esas torres altas que vemos en la carretera, pues se aplica totalmente o en su mayoría pues materiales metálicos. A lo mejor en los aislantes o más bien en los aislantes se utilizan polímeros o materiales cerámicos porque son muy buenos aislantes eléctricos a diferencia de los metales. Entonces la aplicación debido a estas características de estos materiales pues es muy amplia, ¿no? También tenemos pues que se utilizan ampliamente en la industria de la construcción. Ya actualmente para que las construcciones se lleven más rápidamente, que sean más eficientes, pues se utiliza una estructura metálica, ¿no? Como base para poder llevar a cabo una construcción. A diferencia de antes de que pues era poner bien los cimientos, hacer una construcción muy robusta con respecto a cerámicos, que es piedras, cemento, etcétera. Se utilizaba cierta cantidad sí, de metal, la varilla, para poder soportar la construcción, pero actualmente pues lo hemos visto, ¿no? Cuando vemos que construyen un edificio muy alto, pues la estructura, el esqueleto, por decirlo de alguna manera, pues son metales, ¿no? Son vigas metálicas, pero se utilizan esas vigas metálicas porque soportan las cargas, los esfuerzos generados o que se pueden generar para que se mantenga en pie esa construcción. Entonces, repito, con base a estas propiedades que mencionamos aquí, pues pasamos a esta parte de las aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya las mencionamos, estructurales o de carga en construcciones, conductores eléctricos y térmicos, ¿sí? Muchas veces pues necesitamos ciertos conductores térmicos que permitan el calentamiento de ciertos materiales. Entonces, aquí es importante entonces entender, repito, las propiedades para ver el tipo de aplicación al cual le podemos dar a los diversos materiales. Actualmente está tan desarrollado o hay tanta investigación y tantos desarrollos tecnológicos en el área de materiales que pues ya podemos tener conductores eléctricos plásticos, ¿no? Podemos tener plásticos que tengan la capacidad de conducir energía eléctrica, ¿no? Obviamente no de forma tan eficiente como lo son los metales, pero pues ya podemos tener esa capacidad. ¿Y eso que nos permite? Pues tener materiales flexibles o que se amolden de una manera más sencilla y que puedan conducir energía eléctrica, o que su procesamiento sea mucho más sencillo que en los metales y que nos permita cumplir con esa función. Repito, obviamente no se ha alcanzado el nivel de conducción que actualmente tienen algunos metales, pero se están desarrollando, ¿no? Algo que pues en su momento pensábamos que era imposible, pues ya se está haciendo posible, ¿no? Ya estamos desarrollando nuevos materiales con ciertas capacidades que nos permiten ampliar más las aplicaciones para otros tipos de materiales, como son, repito, los polímeros cerámicos, materiales compuestos y nanomateriales que en su momento ya estaremos tratando. Bien, entonces con respecto a esto, pues aquí tenemos pues esta diapositiva. Habíamos comentado que los materiales metálicos o los metales
pues son aquellos que están formados por elementos metálicos. Nosotros decimos que tenemos elementos metálicos a estos elementos que tenemos aquí presentes. Aquí los estoy encerrando. Aquí estos pues son los elementos metálicos, ¿no? Aquí tenemos otros metales que pues son considerados materiales metálicos. Ahorita pasamos a lo de los metaloides, que también podemos utilizar para poder decir que tenemos un metal o una aleación. Bien, de entrada pues estos son los elementos de la tabla periódica que podemos nosotros utilizar para poder obtener un metal. Estos que están encerrados con rojo. Aquí tenemos lo que conocemos como metaloides. ¿Esos metaloides a qué se refieren? Pues se refieren a elementos que tienen ciertas propiedades aislantes o de elementos no metálicos y tienen ciertas propiedades de materiales o de elementos metálicos, ¿sí? Entonces con estos podemos también obtener o desarrollar ciertas aleaciones. Nosotros siempre que tengamos un material donde uno de los elementos está dentro de esta zona roja que acabo de poner o encerrado de color rojo y un elemento azul, decimos que tenemos una aleación. ¿Por qué? Porque el material o el elemento, tenemos un elemento metálico y un elemento metaloide que puede tener las propiedades metálicas o propiedades no metálicas. Y también las aleaciones se pueden formar, como lo mencionaba, entre dos metales y entre un metal y un no metal. Los que podemos considerar como no metales pues son estos que están en azul, bueno, que son azules pero que voy a encerrar con verde. Esto de aquí a acá. Entonces entre estas tres zonas que acabo de encerrar se pueden obtener materiales metálicos. Podemos tener materiales metálicos puros y materiales metálicos o aleaciones. Entonces estas son los elementos que podemos nosotros utilizar para obtener un metálico, ya sea un metal puro o una aleación. Bien, aquí está una representación de una celda cristalina o de un ordenamiento cristalino. Como lo comentaba, aquí está ya en 3D, perdón, tenemos el primer plano, esta serie de átomos. En el segundo plano pues tenemos unos átomos de color verde que están a final de cuentas ordenados. Estos de acá atrás pues están ordenados. Atrás tenemos otra capa nuevamente que se repite de átomos naranja. Atrás de esos átomos naranjas nuevamente tenemos otra capa de átomos verdes. Entonces a esto es lo que nosotros conocemos como una estructura cristalina. Entonces tenemos el ejemplo, pues uno de los ejemplos más claros con respecto a esto del materiales amorfos y cristalinos. En los cerámicos pues se puede presentar más comúnmente el que tengamos materiales cristalinos y materiales amorfos. Uno de esos ejemplos pues son los vidrios, ¿no? Tenemos el cristal y el vidrio convencional. El cristal pues está tratado de cierta manera que presenta ese ordenamiento de los átomos y el vidrio convencional presenta cierta cantidad de ordenamiento, pero también presenta cierta cantidad de desordenamiento de los átomos. Entonces ahí no está totalmente cristalino el material y por eso presenta propiedades distintas a las del cristal. El cristal puede ser un material más transparente que permita más libremente el paso de la luz a diferencia del vidrio. A pesar de que el vidrio tiene buena transparencia, que nosotros observamos un vidrio pues podemos ver sin problema lo que está al otro lado, pero hay cierta pérdida de cantidad de luz que permite pasar el vidrio, a diferencia del cristal que pues su transmitancia o su transparencia es mucho más alta. Entonces otra capacidad u otra propiedad que tenemos en este caso pues es las propiedades mecánicas. El cristal pues puede presentar mejores propiedades mecánicas que el vidrio. O al revés, el vidrio, dependiendo del tipo de ordenamiento que presente en ese momento, el vidrio puede presentar diferentes o mejores propiedades que el cristal, pero todo depende de esto que les comento, del ordenamiento de los átomos, ¿sí? Como comentábamos, las aplicaciones que tienen estos metales por las propiedades que presentan, pues es en industria eléctrica, como lo tenemos aquí con estos cables conductores de cobre,
que, repito, aquí en este caso el cobre pues es una aleación, está mezclado o está incorporado otro elemento para que presente esas propiedades mecánicas. La conducción pues como tal el cobre ya la tiene, pero necesitamos que tenga cierta estabilidad mecánica, por lo tanto se tiene que generar un tipo de aleación. En la industria metal mecánica, para fabricar ciertas piezas que constituyen parte de una maquinaria más compleja, pues es una aplicación que presentan por su dureza, por su resistencia mecánica, etc. Y en el área de la construcción, como lo comentamos, aquí tenemos una estructura donde se está utilizando de gran manera o en una cantidad muy importante pues este material que conocemos nosotros o que está clasificado como metal. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, muchachos. Ok, gracias. Vamos a continuar. Perdón. Aquí tenemos esta. Bien, dentro de los metales ya habíamos comentado que tenemos materiales puros o podemos obtener materiales puros y aleaciones. Me parece que ahí está un poquito más claro. De todas maneras lo vamos a revisar más a detalle más adelante. Los puros son los que están formados exclusivamente por un elemento metálico y las aleaciones son mezclas entre un elemento metálico y otro elemento metálico o entre un elemento metálico y un no metálico, como lo acabamos de explicar. Pero también tenemos otra clasificación que está dentro de los metales, que son los materiales ferrosos y no ferrosos. Aquí está muy claro pues esa diferencia entre materiales ferrosos y no ferrosos. Los materiales ferrosos son aquellos que contienen hierro y los no ferrosos pueden ser cualquier otro elemento metálico excepto el hierro. Entonces, de forma muy general, pues esa sería la diferencia, pero vamos a verlo más a detalle. Entonces, vamos a pasar a este subtema que menciona o donde vamos a estar revisando los materiales ferrosos y no ferrosos. Bien, los materiales ferrosos, como lo comentaba, su principal componente pues es el hierro. Aquí lo menciona con claridad, pues esa parte, ¿no? Que pues es muy sencilla de recordar, pues es muy obvia a partir del nombre, ¿no? De materiales ferrosos pues contiene hierro, ¿no? El elemento Fe, que contienen Fe, ¿sí? Entonces eso va a hacer que nosotros podamos decir que tenemos un material ferroso o no ferroso. Pero dentro de estos materiales ferrosos pues también tenemos una clasificación. Tenemos pues como tal el elemento hierro, que podemos utilizarlo pues solo, que sería un metal puro porque nada más contiene un elemento metálico. Los aceros que contienen hierro pero contienen un elemento no metálico como sería el carbón y otros elementos más que permiten generar una aleación y modificar las propiedades de estos aceros. Y las fundiciones que pues también el elemento básico es el hierro más otros tipos de elementos o aleaciones que permitan que podamos obtener determinadas características. En este caso pues también el principal pues es el carbono. Bueno, el que tiene una proporción mayor pues es el hierro obviamente. Ahí el carbono se utiliza para a partir de los procesos termoquímicos anexarlo al hierro y que nos permita obtener determinadas características. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Vamos a revisar primero el hierro, que repito es una clasificación de los metales ferrosos. En este caso pues el material que tiene mayor presencia pues es obviamente el hierro y tiene una pequeña cantidad o un pequeño porcentaje de carbono para darle cierta estabilidad. Ese porcentaje del total de la masa pues es 0.01 y 0.03, que pues es una muy pequeña cantidad de carbono. En este caso el hierro como tal pues es un material dúctil y resistente, o sea si presenta nos permite generar cierta manipulación en su forma aplicando una determinada magnitud de fuerza y es resistente. ¿A qué nos referimos con resistente? Si la fuerza que le estamos aplicando es muy baja, pues obviamente no se va a deformar. Ya cuando nosotros aplicamos una fuerza importante que ya no resiste o que permite que empecemos a deformar el material, pues es cuando decimos que ya estamos pasando a una región dúctil, ¿no? Que el material es dúctil porque lo podemos deformar pero sin fracturarlo. Eso es importante que se entienda. ¿Cuál es la diferencia entre dúctil y frágil? Se los voy a explicar aquí rápidamente para que entiendan cuál es
o a qué nos referimos con dúctil. Ahí tenemos un diagrama, este diagrama lo vamos, repito, a ver con mayor detalle, que es el diagrama esfuerzo-deformación. La deformación pues se representa con epsilon, el esfuerzo se representa con sigma. Nosotros determinamos las propiedades mecánicas de los materiales a partir de una máquina que se conoce como la máquina universal. En esa máquina nosotros podemos llevar a cabo ensayos de tensión o compresión. Cuando nosotros llevamos a cabo los ensayos, vamos a representar aquí uno de tensión, pues lo que está ocurriendo es lo siguiente. Tenemos una región que es una región lineal. Ya pasando de esta región lineal, pues nosotros empezamos a deformar el material y el material se empieza a comportar de esta manera. Bien, en esta región lineal, que se los voy a poner con azul, aquí, de aquí a acá, pues nosotros tenemos un comportamiento lineal. ¿Ahí qué se refiere? Nosotros estamos aplicando una fuerza, retiramos la fuerza y ¿qué ocurre? El material no se deforma permanentemente. Se estira, pero se regresa a su forma inicial. Es como una liga. Estiramos, soltamos y regresamos a nuestra forma original. Entonces, esa región recta es lo que representa ese comportamiento, que nos podemos estirar pero sin deformarnos. Entonces, a esta región se le conoce como pues resistencia mecánica, es la resistencia que tiene el material antes de que se deforme. Posteriormente, ya si nosotros aplicamos una fuerza de más donde empiece a romper los enlaces internos o a separar de más los átomos, pues empezamos a deformar de forma permanente. Entonces aquí ya pasamos a otra región. Esta región lineal se conoce como el límite elástico. Y la región donde estamos deformando ya de manera permanente es la región plástica. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Nosotros aplicamos una fuerza superior a lo que soporta el material, ya nos vamos aquí en esta región, y que observamos que se está comportando de manera muy distinta. El material ya no tiene ese comportamiento lineal. Entonces, cuando nosotros retiramos esa carga, lo que ocurre va a ser lo siguiente. Nosotros ahora vamos a regresar, pero no vamos a regresar a nuestra forma original, sino vamos a generar una deformación permanente, por eso este desplazamiento de esa línea recta. Entonces, lo que nosotros decimos cuando tenemos este tipo de comportamiento es de que tenemos un material dúctil. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que estamos deformando, no se fractura el material hasta que lleguemos a este punto. Entonces va a llegar un punto máximo en que el material empieza a deformarse y va a llegar un punto en que se deforma muy rápido, que ya es incontrolable que pueda regresar, que se mantengan unidos los átomos y se fracture. Llegamos a esta región donde pues la fractura se pueden comportar así o hacia arriba y llegamos a esta fractura. Repito, pueden ser este comportamiento o la obtención de estos resultados en la máquina universal. Bien, ¿qué diferencia tiene entonces este material dúctil? Repito, es un comportamiento característico de un material dúctil y un material frágil. Vamos a poner nuevamente aquí este diagrama esfuerzo-deformación. Nuevamente tenemos aquí la deformación y aquí tenemos el esfuerzo, la fuerza aplicada. Entonces nosotros podemos tener aquí sin ningún problema también ese límite elástico, esa región recta. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pasamos de esta región recta? Llegamos muy rápido a la fractura. Entonces esa es una de las principales características que presenta un material dúctil y un material frágil. Entonces este sería un material frágil y este sería un material dúctil. Entonces aquí lo que quiero que quede claro pues es a lo que se refiere con dúctil. Dúctil es que podemos deformar bastante antes de que se fracture. ¿Y a qué me refiero con bastante? Pues esta región. Esta región la voy a poner con rojo para que quede ahí claro. Esta región con rojo es a lo que se refiere con que el material se puede deformar. Sí, ya no va a regresar a su forma original, pero se puede deformar antes de fracturarse, de llegar aquí o acá. A diferencia de un material frágil, pasamos este límite elástico y se fractura. Tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos este ejemplo del vidrio y del acrílico. Tenemos dos ventanas. Tenemos una ventana de acrílico y una ventana de vidrio de las mismas dimensiones. Se aplica una
una fuerte corriente de viento. Hay una corriente, impacta sobre la superficie. Vamos a ponerla aquí. Aquí si la vemos perdón, le voy a poner aquí una pequeña ventanita vista de forma lateral. Ahí tenemos esta ventana. Esta ahorita ponemos que es de vidrio y vamos a ponerla con azul, la de acrílico. Lo estamos viendo de lado. Ahí tenemos. Aquí una pregunta, ¿cuál creen que se deforme más? Aquí tenemos esta de vidrio o la de acrílico. ¿Cuál creen ustedes que se deforme más? Muy bien. Correcto, acrílico. Entonces, el vidrio, ¿qué comportamiento va a tener? ¿Un comportamiento frágil o un comportamiento dúctil? El vidrio. Correcto, correcto. Sí, porque aquí al tener impacto con el viento, que va a ocurrir, va a tener va a permitir una muy pequeña deformación y posteriormente se fractura. Aquí tenemos la deformación que puede experimentar y se fractura, ¿no? Ahí se rompe. Y el acrílico se puede deformar bastante, puede soportar una mayor deformación antes de fracturarse, ¿sí? Entonces ahí es un claro ejemplo de lo que se refiere con un material frágil y un material dúctil. Entonces cuando decimos que los materiales metálicos son dúctiles es de que podemos deformar bastante o en una cantidad considerable antes de que se fracture. Resistente pues es de que puede soportar cierta cantidad importante de fuerza aplicada antes de que se deforme. Entonces eso es a lo que se refiere con esta parte del hierro. Si es un material dúctil que se puede deformar, pero también soporta ciertas cargas antes de deformarse previamente. Bien, como sabemos, pues el hierro se da de forma natural. Hay minas de hierro alrededor del mundo. Entonces, aquí tenemos este mapa donde presenta los principales productores o donde existe de forma natural mayor presencia de hierro. Aquí pues obviamente en China por todo el territorio que es el país, pues es el primer productor de hierro y por lo tanto de acero. Ahorita vamos a ver la diferencia entre acero y hierro. Pero es sabido que los chinos pues tienen muchas minas de hierro, por lo tanto esas minas de hierro las explotan y pues las procesan para obtener materiales derivados de ese hierro. Entonces vemos aquí observamos que México pues sí tiene bastantes minas de hierro, principalmente en el norte del país. Estados Unidos pues también es uno de los principales productores de hierro, de este elemento, pues por lo mismo, ¿no? Por el amplio territorio que ellos tienen. Aquí tenemos número 2, la India pues también es un país, continente grande. Posiblemente tenemos Japón ahí pues sí es un continente, un país muy pequeño, y a pesar de eso pues es uno de los principales productores. Entonces imagínense qué tanto porcentaje del territorio de Japón pues contiene hierro, ¿no? Pues a pesar de que es muy poquito, pues yo creo que no sé, entre el 60 y 70% pues contiene hierro, ¿no? Por eso es uno de los principales productores de acero a partir del hierro que ellos tienen de forma natural. Cabe mencionar que el hierro pues es uno de los elementos con mayor presencia en la Tierra. Es muy fácil encontrar hierro en la superficie. Si nosotros agarramos ahí de donde somos un puño de tierra, lo analizamos, pues va a tener cierto contenido de este elemento, que es hierro. Por lo que les repito, es uno de los principales elementos que se presentan alrededor de la Tierra. Bien, vamos a pasar ahora a la otra clasificación de los materiales metálicos ferrosos y en este caso pues tenemos los aceros. Los aceros pues repito tienen también una alta cantidad, en este caso del elemento hierro, que aquí está, lo voy a poner con rojo, y una cantidad determinada de carbono. En este caso pues sí es un poquito mayor que el hierro que mencionábamos anteriormente. Aquí ya el porcentaje se incrementa a 1.76%. Y repito, se le adiciona carbón por diferentes procesos termoquímicos para poder mejorar sus propiedades principalmente mecánicas. Tenemos también aceros que pues además del hierro y del carbón se pueden incorporar otros elementos como es el cromo,
el manganesio, el níquel, el vanadio o el titanio, así como otros más, pero los más utilizados pues son principalmente estos 5 elementos que tenemos aquí. Bien, de las aleaciones más conocidas del acero, pues es el famoso acero inoxidable. Obviamente, pues dependiendo del tipo de elemento aliante que se le incorpore, además del carbono, pues va a presentar determinadas características. En este caso, nosotros para obtener un acero inoxidable, el elemento que se le incorpora con una cantidad importante o un porcentaje importante de la masa, pues es el cromo. Este elemento cromo, pues lo que permite es de que no sea o que no permita tanto las fallas químicas que generen esa oxidación sobre su superficie. Aquí lo tenemos, aquí en naranja pues lo observamos. Lo quise poner porque pues sí es uno de los materiales más utilizados, el acero inoxidable. Como saben, pues hay diferentes grados de acero inoxidable. Tenemos un grado bajo de acero inoxidable y es por eso que muchas veces tenemos algunos elementos o utensilios que dicen que son de aceros inoxidables y se oxidan, ¿no? Pero es porque es un alto bajo de acero inoxidable, o sea, contiene cromo pero en muy alta cantidad y tiene ciertas regiones que son susceptibles a la oxidación. Entonces, el famoso acero inoxidable quirúrgico, pues es el del más alto grado de este tipo de aceros. Tiene una alta cantidad o una alta concentración de cromo que evita que se oxiden este tipo de materiales. Por eso ya es dentro de los aceros inoxidables, pues también hay una diferencia importante con su costo. Repito, tenemos un acero inoxidable que pues del 100% el 80% está protegido y el 20% pues se puede oxidar, ¿no? O tenemos el alto grado de acero inoxidable que es el que conocemos como quirúrgico, que es muy difícil que se oxide porque prácticamente entre el 100 y el 95% pues está protegido, ¿no? Entonces, es por eso que dice, pues aquí dice en este cuchillo, no sé, navaja, que es de acero inoxidable y se oxida. Pues, ¿qué pasó? ¿No? Es porque esos no especifican el nivel de acero inoxidable que es, ¿no? Y que obviamente, pues, porque se oxida, pues es un alto grado de acero inoxidable. Entonces, este es uno de los ejemplos de los aceros aliados que nosotros podemos tener dentro de la categoría de aceros. Repito, pues este tipo de materiales pues son los más utilizados en industria de la construcción, en industria automotriz, en industria aeronáutica, porque es el que es muy sencillo de procesar, entre comillas, su proceso termoquímico que se requiere para obtenerlo, pues es relativamente sencillo. La industria ya adoptó las metodologías adecuadas, los equipos adecuados, los cuales son muy sencillos de operar y los cuales nos permiten producir este acero. Ya dependiendo los controles de calidad que se manejan, pues obviamente va a ser la calidad del acero que se produzca. En este caso, ya con este porcentaje de carbón y con ciertos elementos que sirvan como aliantes para reforzar alguna de las propiedades mecánicas, pues se obtienen aceros maleables, dúctiles, tenaces y con determinada o con una alta resistencia mecánica. Entonces, eso es lo que nos ayuda el tener este porcentaje de carbón y la incorporación de algunos de estos elementos, que podamos mejorar algunos de estas propiedades de forma importante. Entonces, como les comentaba, estos aceros pues, son ampliamente utilizados. Podemos formar, por su capacidad de maleabilidad, manipularlos para obtener láminas, corrugados o algunos piezas delgadas que nos sirvan para la fabricación de algún tipo de equipo o para la protección de algún tipo de equipo. Tenemos las barras, aquí tenemos varilla, que pues obviamente sirven para la construcción. La varilla o las barras cuadradas o los tubos pues los podemos utilizar para la construcción o fabricación de equipos pues industriales, ¿no? Aquí lo mismo para los engranes o piezas especializadas para la fabricación de algún tipo de equipo. Entonces, repito, estos son los tipos de metales ferrosos más utilizados en la industria.
como lo comentábamos, pues la industria metal mecánica pues abarca mucho de o es un área de oportunidad, o es donde se utiliza en mayor proporción pues este tipo de materiales. Por eso el nombre de industria metal mecánica. Por sus características, repito, mecánicas, pues se pueden obtener diferentes tipos de piezas con diferentes tipos de cualidades. Tenemos el caso de los engranes, ¿no? Necesitamos que sean resistentes, duros, para que no se desgasten con respecto a la fricción entre piezas y que soporten ciertos ambientes corrosivos, como pueden ser cuando están sumergidos en agua, cuando están sumergidos en algún tipo de lubricante, ¿no? Esos líquidos o fluidos pueden oxidar. Entonces, dependiendo el tipo de acero que se esté utilizando, pues también puede soportar esas condiciones, este tipo de materiales. Por eso, repito, pues son de gran importancia, pues mucho de la industria que tenemos en México, pues se basa en la industria metal mecánica, ¿no? Y ustedes, pues en algún momento ya lo van a ver más a detalle, en alguna de las asignaturas posteriores que estén cursando, pues van a ver esta parte de la industria metal mecánica. Obviamente, otra de las industrias que está fuerte en México, pues es la industria de los polímeros, la fabricación de bolsas. Ahorita ya se vio afectada por esta prohibición en el uso de estos materiales, por lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Por lo mismo que los polímeros son ampliamente utilizados, tienen ciertas cualidades, como lo es principalmente que no se degradan tan fácilmente. Tenemos el problema de los pañales pues están fabricados a partir de un polímero y pues se tardan alrededor de 200 o al menos más de 100 años se tardan en degradar ese tipo de productos, ¿no? Las bolsas lo mismo, se tardan en degradar, la mayoría de los polímeros se tardan en degradar. Por eso es importante concientizarse en el reutilizar este tipo de materiales, porque por lo mismo que se utilizaron de forma exagerada, pues generó muchos residuos, ¿no? Los metales pues es diferente, porque estos sí se degradan en menos tiempo, se empiezan a oxidar. Si son aceros convencionales y no son aceros inoxidables, aceros convencionales me refiero en este caso, pues se oxidan, y hemos visto que hay piezas principalmente en los vehículos o en sistemas hidráulicos de nuestra casa y en el agua, en las instalaciones de agua, pues vemos que se empiezan a degradar, empieza a adelgazarse las paredes hasta el punto de deshacerse, ¿no? Entonces en este caso pues no hay tanto problema con el uso de los metales. Su reciclaje pues es relativamente sencillo, se funde, se limpia la escoria, las impurezas y se vuelve a reutilizar este tipo de metales. Por eso pues vemos que hay muchos lugares donde se compran metales, ¿no? Porque se vuelve a reutilizar, ya sea el cobre, el aluminio, que son los mejores pagados, o algún tipo de acero, ¿no? Se compra, se vuelve a reutilizar, y si su tiempo de vida pues se puede alargar, ¿no? Con ese proceso de reciclaje, a diferencia de los polímeros, que se puede reciclar, pero es complejo su reciclaje, ¿no? El que ya ha estado más depurado el proceso, pues es en los envases, ¿no? De PET, de poliestireno, ¿no? Entonces, perdón, es politereftalato, me parece que es el PET. Entonces, ese material, ese PET, ya se ha implementado las condiciones para poder procesarlo posteriormente de su uso. Pero hay otros materiales, como lo comentamos, igual el poliestireno expandible, ese es muy complicado, ¿no? El famoso níquel, es muy complicado reciclarlo, se está aplicando nuevamente para poder impermeabilizar los techos de las casas, y pues ha funcionado bastante bien, pero pues no es suficiente esa aplicación o ese proceso de reciclaje para poder mitigar todos los residuos que se generan de esos polímeros. Pero bien, ya en su momento vamos a hablar también más a detalle de este tipo de materiales. La otra clasificación que tenemos de los metales ferrosos pues son las fundiciones. En este caso pues su porcentaje de hierro es mucho mayor, tenemos entre 1.76 y 6.77. En este caso, las principales características a partir de esta concentración o de esta cantidad de carbono, pues es su resistencia térmica y su resistencia a la corrosión. Ahí, pues yo creo que algunos de ustedes, o al menos les han contado o lo han escuchado, el caso de los monoblocks de los vehículos antiguos. Actualmente, pues ya están fabricados muchos con aleaciones de aluminio, pero anteriormente pues era una fundición, un hierro gris. Esas fundiciones, el problema que tienen que son materiales o metales muy frágiles, pueden soportar cierta cantidad de esfuerzo,
pero al sobrepasar esa cantidad de esfuerzo, pues se fractura muy rápidamente el metal, ¿no? A diferencia del acero, que podemos deformarlo en una cantidad importante antes de que se fracture. Entonces el problema de estas fundiciones pues es eso, pero pues tiene amplias aplicaciones en la resistencia térmica y la resistencia a la corrosión. Además de que es muy fácil su obtención y su proceso de manufactura, pues permite que se puedan obtener miles de piezas en un corto periodo, ¿sí? Entonces podemos tener un molde donde hay 10 piezas, vaciamos nuestro hierro con carbono, esperamos a que seque y podemos sacar pues esa cantidad de piezas, a diferencia del acero, que pues sí, su proceso es diferente, sí es sencillo y relativamente más rápido, pero es mucho más sencillo y mucho más rápido el proceso de fundición, pero pues obviamente tiene sus carencias mecánicas este tipo de materiales. Aquí tenemos algunas fotografías, pues ahí están las calderas, cómo se vacía. En este caso, pues el proceso de vaciado pues también influye mucho en el tipo, en la calidad de material que nosotros obtengamos. Aquí hay algunos ejemplos de algunas piezas que se pueden obtener en serie o en un solo proceso podemos obtener varias piezas, ¿no? Como lo tenemos en esta fotografía de abajo. Tengo el lápiz, como en esta fotografía de abajo, ¿sí? Y aquí tenemos una pieza. Aquí quise poner esta pieza porque aquí se ve pues esta ceja que deja el molde una vez de que se vacía, ¿sí? Entonces aquí esta división pues es una pequeña ceja que se genera, repito, a partir del molde que se utilizó, se desprende el molde y queda esta pequeña protuberancia, ¿no? Que es reflejo de que es una pieza fundida. Repito, pues son piezas que soportan ciertas muy altas temperaturas, ¿no? Es principalmente aplicado para eso. Las propiedades mecánicas pues sí dejan que desear porque pues se consideran materiales frágiles. Entonces les comentaba eso de los monoblocks, ya estaba perdiendo la idea de que muchas veces cuando los mecánicos anteriormente bajaban los motores y los dejaban caer, pues se fracturaban esos motores porque recibían un impacto de tal magnitud que generaba esa rápida fractura, a diferencia de los motores que actualmente existen, que pues pueden ser aleaciones de acero o aleaciones de aluminio. Los dejas caer y ¿qué ocurre? Si se deforman en cantidad importante y posteriormente se fracturan, pero sí soportan más esas deformaciones que las fundiciones. Entonces es una de las características que distingue también a estos aceros fundidos, a diferencia del acero. Entonces, esto pues es importante porque, repito, la industria metalmecánica, principalmente aquí en Hidalgo, hace mucho tiempo pues se basaba principalmente en fundición. Aquí se formaban, no sé, desconozco, pero si en la actualidad sigue trabajando así, pero aquí existía la que se conocía como National Casting y ahí se fabricaban las ruedas de los trenes, que serían, creo que sí son estas, las ruedas de los trenes. Se obtenían a partir de esta fundición, era una aleación específica que se generaba para que tuviera esa resistencia mecánica, pero sí el proceso pues es un poquito más complejo, el material o la aleación pues sí es cara porque pues requiere de ciertos elementos que mejoren su capacidad mecánica. En su mayoría, repito, son materiales frágiles, hay sus excepciones como este de las ruedas de tren que pues como saben pues requieren soportar un alto peso, ese peso pues genera una aplicación de esfuerzo, de fuerza que hay que soportar para que no se deforme, para que mantenga su geometría y a partir que sean y también permiten que sean materiales duros, que no se desgasten tan fácilmente con la fricción entre el riel y la rueda. Entonces, aquí tenemos este caso nuevamente de las fundiciones, como lo comentaba la diapositiva anterior, pues la principal característica es la resistencia térmica y la resistencia a la corrosión. Bien, eso fue con respecto a los materiales metálicos ferrosos, los que contienen hierro, pero ¿qué ocurre con los que no contienen hierro? Como lo comentábamos, los materiales ferrosos son todos aquellos que están formados a partir de un elemento metálico excepto del hierro. Sí, aquí en esta parte pues lo menciona muy claramente, entonces ahí ya tenemos esa referencia cuando decimos que tenemos materiales ferrosos o no ferrosos.
Estos materiales no ferrosos tienen una clasificación a partir de su densidad. Podemos tener un material no ferroso pesado, un ligero y un ultraligero. Uno de los principales ejemplos de los materiales no ferrosos pues es el aluminio o sus aleaciones. Entonces vamos a ir revisando, bueno, eso es un ejemplo muy general, pero pues está el estaño, el cobre, el plomo, etcétera, que ahorita vamos a mencionar. Vamos primero con aprender o conocer a qué se refiere con la clasificación con respecto a su densidad. Tenemos los materiales pesados, que su densidad es igual o mayor de 5 kilogramos por decímetro cúbico. ¿A qué se refiere esto? Pues igual lo tuvieron que haber visto un poquito allí en química, lo de la densidad. Tenemos un volumen conocido, que en este caso pues es un decímetro cúbico. Ahí tenemos vamos a manejar un cubo. Pues no se va a presentar 5 kilogramos, ¿no? Como lo mencioné. Este cubo pesa 5 kilogramos. Pero ¿qué pasa si tenemos ese mismo cubo? Bueno, vamos a suponer que es el mismo. Obviamente pues sí me cuesta un poquito de trabajo dibujarlo o generar el mismo dibujo. Tenemos ese mismo cubo, pero que ahora pesa 3 kilogramos. Decimos que tenemos el mismo volumen, pero con diferente peso. Entonces, esto nos referimos con densidad, ¿no? Tenemos el mismo volumen, pero una determinada magnitud de peso. En este caso, pues este sería más pesado porque en el mismo volumen tiene mayor peso que este. Entonces, este es menos denso y este es más denso porque, repito, la misma unidad de volumen concentra mayor cantidad de peso. Entonces, dentro de los materiales o metálicos no ferrosos tenemos los siguientes materiales: el estaño, el cobre, que pues podemos considerarlo como material metálico puro, que pues obviamente comentábamos, pero al final pues requiere de una aleación o de otro elemento para mejorar ciertas propiedades. El cobre, el zinc, plomo, cromo, níquel, wolframio y cobalto son los elementos o materiales no ferrosos, pero que tienen una alta densidad, que pesan bastante. Bien, ahora tenemos los ligeros. En este caso, la densidad ya es menor, ¿no? Va entre 2 y 5 kilogramos por unidad de volumen. En este caso, pues tenemos el aluminio y el titanio. Aquí, pues estos dos materiales pues sí son ligeros, pero tienen sus contrastes. ¿Cuál es el principal contraste? Pues su costo, ¿no? Se han desarrollado, obviamente pues ya tenemos conocimiento del titanio que se usa en los cohetes espaciales y que presenta esas buenas propiedades mecánicas, esas propiedades térmicas que soportan altas temperaturas, etc. Pero actualmente se ha desarrollado tanto la tecnología en los materiales que han encontrado determinadas aleaciones que tienen una muy alta capacidad de resistencia mecánica. Se los comento, bueno, ahí en Fórmula 1 pues sabemos que están las marcas de los coches más famosos, Ferrari, Mercedes, etc. Entonces, lo que han desarrollado principalmente en Ferrari fue obtener un chasis súper ligero pero altamente resistente. Entonces, en ese caso lo que hicieron fue desarrollar una aleación de aluminio que presenta esas características. Es altamente resistente, súper resistente, pero que es muy ligero. Eso se ve, pues se ve reflejado en el rendimiento que puede presentar su coche, porque obviamente lo que buscan es que sean más ligeros los vehículos, con mucha estabilidad mecánica, eso sí, por la velocidad a la que van, pero que sean resistentes, ¿no? Entonces, ahí se han desarrollado esas aleaciones de aluminio. A mí me gusta utilizar mucho ese ejemplo de la Fórmula 1 porque la Fórmula 1 es una industria no nada más de vehículos, es toda la ingeniería que trae atrás, ¿no? de los vehículos. Ha generado tal ingeniería que la NASA se ha acercado a comprar esos desarrollos tecnológicos. Ellos en Fórmula 1 el vehículo tiene alrededor de 250 sensores, los cuales transmiten las señales en tiempo real, pero así en milisegundos tú ya tienes las señales de la presión de los neumáticos, la temperatura del motor, la presión de aceite, etcétera, en milisegundos. Entonces, la NASA no ha podido desarrollar eso, que ya les vendió la tecnología. El
el chasis de protección de los pilotos se ha utilizado para trasladar a pacientes o heridos en los helicópteros. Utilizan esa como jaula para trasladar a los helicópteros porque pues es muy ligero y aparte es muy resistente. Los trajes, los retardadores de fuego que ellos utilizan soportan hasta 10 segundos temperaturas de hasta 400 grados, ¿no? Entonces el piloto por eso cuando se llega a incendiar un coche puede tener hasta 10 segundos para reaccionar porque no se va a empezar a quemar su traje hasta 10 segundos después de a una temperatura de 400 grados. Entonces es una alta ingeniería en el desarrollo de materiales, en el desarrollo de todo, ¿no? Entonces yo utilizo mucho de los casos que ellos tienen para poder pues plasmar una idea, ¿no? En este caso lo del aluminio se me hace fabuloso, es un material ligero, sí es caro la aleación que ellos desarrollaron, pero pues es un desarrollo tecnológico importante. El titanio también es ligero, soporta mucho más que el aluminio, pero es muchísimo más caro que el aluminio, ¿no? Entonces, pues ahí está esa parte de la ingeniería de los materiales, la investigación en materiales, los desarrollos tecnológicos en materiales, ¿no? Cómo va cambiando, cómo van evolucionando los materiales. Lo vemos, ¿no? No es lo mismo una tele que tenían nuestros papás hace 25 años, bueno, supongo que no les tocó a ustedes están muy jóvenes, pero las famosas teles de bulbos, de cinescopio, etcétera, y ahorita ven las televisiones delgadas. Tenemos la generación de plasma y la generación de LED. Las dos son planas, pero si tienen la oportunidad de conocer una televisión de plasma, están muy, muy pesadas, ¿no? Y tienen muchas fallas en su electrónica, a diferencia de una LED. La LED está muy ligeras. Tienes una tele de 65 pulgadas de LED, no sé, pesa alrededor de 10 kilos, ¿no? Tienes una de plasma, pesa alrededor de 20-25 kilos. Entonces ahí está la evolución, un ejemplo de evolución de los materiales, ¿no? Que es en todos tipos de materiales. Metales, cerámicos, materiales compuestos, nanomateriales, polímeros, se me pasaron los polímeros. Bien, y tenemos la última clasificación de los materiales no ferrosos, que es los ultraligeros. Obviamente, pues estos son materiales que no pesan, su densidad es menor a 2 kilogramos por unidad de volumen. En este caso, pues tenemos el magnesio y el belirio. Entonces, tenemos estos materiales, son muy ligeros. Estos materiales son ampliamente utilizados como materiales aliantes o elementos aliantes para mejorar muchas de las propiedades que puede presentar una aleación, ¿sí? Podemos utilizar o ahí experimentar una aleación de aluminio, le ponemos magnesio, puede mejorar determinadas propiedades, ya sean mecánicas o térmicas, o incluso de conducción o de no conducción eléctrica. Entonces, esta parte de los materiales es muy, muy interesante. Como lo saben, bueno, más bien no lo han reflexionado, pero a donde volteen cualquier elemento que ustedes tienen en su casa, donde volteen, pues van a ver un material. Obviamente, por lo que les comentaba, el exceso de uso de los polímeros, pues la mayoría son polímeros. En su tele, su computadora está casi en un 90% fabricado de polímeros. La parte electrónica, pues obviamente tiene que ser metálica para la conducción eléctrica. La parte térmica de enfriamiento, pues es también aluminio, es un material no ferroso, pero a donde volteen todo está hecho de materiales, ¿no? Entonces los materiales es un área muy importante de conocimiento, es entendiendo los materiales ustedes ya pueden entender muchas cosas, muchos comportamientos, muchos procesos, cómo puedo este material es muy duro, este metal es muy duro, pues voy a tener que aplicar un determinado proceso de manufactura para poder obtener mi pieza deseada, este material es soporta muchas temperaturas, pero es muy dúctil, no es muy duro, sí se puede rayar sin problema, entonces voy a aplicar un proceso de manufactura que no me demande mucha energía eléctrica, que no me demande mucho uso de herramientas, etcétera. Entonces es por eso que desde la sesión previa les comentaba esa parte, ¿no? La importancia de los materiales, cómo van a impactar en otras asignaturas. Entonces el entender con mayor detalle los materiales nos permite poder entender otro tipo de procesos, otro tipo de manejos de los mismos, ¿sí? Entonces, bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos. Ok, bien,
Dentro de los materiales ferrosos, pues dentro de los materiales no ferrosos, pues tenemos materiales que son más utilizados que otros por sus propiedades, por las capacidades de obtención, por las capacidades de presencia de sus elementos, ¿no? O la facilidad de procesamiento, etc. Entonces, aquí tenemos estos materiales no ferrosos que son, vamos, del más utilizado al menos utilizado. El más utilizado, pues, es el cobre y sus aleaciones, ¿no? Este es el número 1 y esto es por que en la mayoría, o más bien en toda la industria eléctrica, pues se utiliza esto. En la eléctrica y en la electrónica se utiliza, este tipo de materiales. Posteriormente, pues tenemos el aluminio. En la industria eléctrica se utilizan conductores de aluminio que son malos conductores eléctricos, pero tienen mucha estabilidad mecánica por la aleación que maneja. Entonces, las líneas de transmisión, las que vemos en las carreteras, en esas altas torres, los cables, son de aluminio con alma de acero. Entonces, el aluminio, repito, es un mal conductor, pero se utiliza por su estabilidad mecánica y están reforzados con un alma de acero. Entonces, eso es lo que hace. Si a lo mejor no se nota o no se han puesto a pensar cuánto pesará un pequeño tramo de ese cable, son pesadísimos, ¿no? Pesadísimos ese tipo de cables, ¿no? Entonces lo que se busca es que sean lo menos posible y que conduzcan. Entonces, para hacer lo menos posible pesados estos conductores, pues se utiliza el aluminio porque es mucho más barato que el cobre y sus propiedades permiten que se conduzca, entre comillas, de manera eficiente la energía eléctrica. Sí va a tener ciertas pérdidas, pero sí se puede conducir de cierta manera, con cierta calidad, con cierta capacidad de energía eléctrica a partir del aluminio, que es el 2, perdón. 2. Posteriormente, pues tenemos el estaño y el plomo para cuestiones de construcción, para la industria hidráulica se utiliza mucho el plomo. Ya actualmente pues ya está siendo sustituido, como les comentaba, por polímeros. Ya vemos muchas de las conexiones hidráulicas pues ya es a partir de polímeros. El zinc pues es uno de los materiales que se utilizan como aliante, el níquel también, el cromo pues lo mismo. Estos de aquí para abajo pues ya es más su utilización para mejorar ciertos materiales que utilizarse por sí solos, ¿sí? Entonces se utilizan estos materiales para reforzar otro tipo de materiales, como puede ser en el caso del acero, que utilizamos, como veíamos, por ahí zinc, níquel y otros elementos para mejorar sus propiedades mecánicas. Bien, esto sería todo por la clase de hoy, pero sí quiero retomar un poquito eso de lo que les comentaba de la importancia de los materiales, o más bien la importancia en la ingeniería o en el cómo están conformados estos materiales. Les repito, ya entendiendo los materiales, en este caso pues ya vimos más detalle de lo que son los metales, la clasificación de los metales, ya vimos los materiales metálicos ferrosos, no ferrosos. Nos faltan en la siguiente sesión, lo vamos a revisar los puros y las aleaciones, que pues es va muy en el contexto de lo que estamos viendo hoy, de que pues necesitamos ciertos elementos para mejorar ciertas propiedades mecánicas de los metales. Pero sí es importante entenderlo, ¿no? Ya muchos de ustedes en el transcurso del semestre van a decir, pues mira, con base a lo que aprendimos en la asignatura, pues podemos llevar a cabo este proceso, o cuando lleven procesos de manufactura o la asignatura relacionada a procesos de manufactura, pues ya van a poder entender más, ¿no? Ya van a tener más claro el concepto de dureza, más claro el concepto de material dúctil, más claro el concepto de material frágil. Entonces, espero que vayamos trabajando bien, espero que vayan reforzando estos conocimientos que vayan adquiriendo clase con clase. Bien, voy a parar el video, aquí está mi correo, por si tienen alguna duda, pues ya me consultan ahí, para que se les pueda aclarar en el momento, o si tienen alguna duda de dónde buscar o encontrar cierta información, pues me lo pueden consultar sin ningún problema. Bien, voy a parar aquí el video.